Os recuerdo que seguimos estudiando en la palabra del Señor acerca del carácter de Dios. Es necesario conocer a Dios, es nuestra mayor necesidad. Y entonces estamos teniendo una serie hablando sobre el carácter de Dios y nos vamos a centrar durante 4 domingos en sus misericordias. Dios no solamente hace misericordia, sino que Él es misericordioso, es un Dios compasivo. Y lo estamos haciendo a través de la experiencia de este hombre, de Jonás. Vamos a leer el capítulo 2 de Jonás, que dice así. Vamos a leer desde el versículo 17. Pero Jehová tenía, versículo 17 del capítulo 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bendito Padre Santo, te rogamos que tú bendigas tu palabra, Señor, que me ayudes a exponerla, Señor, en el poder de tu Espíritu, y que sirva, Padre, para edificación de los creyentes y para la conversión de los incrédulos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. A veces, hermanos, confundimos lo improbable con lo imposible. Vemos que desde el verano se están comprando boletos para la lotería de Navidad. Y si le preguntamos a la gente que está en la cola, algunos nos dirán: esto de que la lotería toque es imposible. Sin embargo, si creyera que verdaderamente es imposible, no compraría ningún boleto. Sería imposible que me tocara a mí, que ni he hecho ni me regalan ningún boleto de lotería. Que me toque a mí es imposible, pero que le toque al que compra, al que participa, pues es improbable, pero no es imposible. La película Imposible. Era muy improbable que esa familia que sufrió el tsunami se salvaran todos y que después se reencontraran, pero no era imposible, era muy improbable. La palabra del Señor habla no de improbabilidades, sino de cosas imposibles. Era poco probable que la suerte cayera sobre Jonás cuando se echó suerte para ver quién era el culpable de la tormenta que se había levantado. Y dice que la suerte cayó sobre Jonás. ¿Era imposible? No, era improbable. ¿La mano de Dios estaba detrás de eso? Claro que sí. Pero cuando ocurre lo improbable, estamos hablando de la providencia de Dios, que, como dice el proverbio, la suerte se echa en el regazo, pero de Jehová es la decisión de ella. Es la providencia de Dios. Pero cuando ocurre lo imposible, estamos hablando del poder de Dios, de un Dios omnipotente, que todo lo puede, que, como dijeron los marineros, Él hace lo que quiere. Hermano, la palabra de Dios habla de cosas imposibles. Es imposible crear algo de la nada.
Es imposible que tú cojas barro y formes un ser humano. Es imposible que el mar se abra en dos. Es imposible que el sol se pare. Es imposible, no improbable, imposible que un muerto resucite. Es imposible que Jonás se salvase y que permaneciese en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, y que orara desde el dentro del vientre del gran pez. Hermanos, no se trata de creer en la palabra de Dios. No te vas a salvar ni te vas a convencer por creer en la palabra de Dios, si no crees antes en el Dios de la palabra. Si solamente intentas creer lo que dice la Biblia, al final dirá lo que dijo un familiar mío, que eso es imposible, que eso no hay quien se lo crea. Y es verdad, ¿quién se va a creer lo de Jonás? Pero si creemos en el Dios de la Biblia, en el Dios de la palabra, entonces creeremos que todo lo imposible es posible para Dios, porque Dios lo puede todo. Como le dijo el Señor al padre del niño que tenía el espíritu inmundo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y este hombre dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Nos cuesta creer en ese Dios de lo imposible. Pero el mayor milagro que hemos estado viendo no es que Jonás sobreviviera 3 días en el vientre del gran pez, sino que esos marineros se convirtieran, por ejemplo. Porque la conversión, hermanos, sí que es algo imposible, no es algo improbable. Yo predico y hay una probabilidad de que alguien se convierta. No estamos equivocados, hermanos. Que la gente se convierta es algo imposible. Cuando el Señor le dijo a sus discípulos que era más fácil que un camello entrara por el ojo de una aguja que un rico se convirtiera, los discípulos no dijeron, bueno, pues entonces estamos tranquilos porque nosotros de ricos tenemos poco. No. Ellos dijeron, dice que se asombraron y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Es decir, todos de alguna manera tenemos algo que valoramos y a lo que nos agarramos y no necesitamos tener mucho. ¿Quién podrá ser salvo? Y mirando Jesús a los discípulos les dijo, para los hombres esto es imposible, convertirse es imposible, mas para Dios todo es posible. Así que, hermanos, estamos aquí porque creemos en el Dios de lo imposible. No se trata de explicar el milagro. No se trata de saber cómo Jonás sobrevivió 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Lo que se trata es de creer en que Dios hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Dios Todopoderoso. A Jonás se le quitó el sueño pronto. El dormilón dejó de ser dormilón. Se le quitó el sueño cuando fue arrojado por la borda y por primera vez tocó el fondo. Tocó primero la superficie del mar. Un judío que probablemente no sabía nadar. Estuvo un tiempo intentando mantenerse, pero al final llegó hasta lo más profundo. Y él cuenta su experiencia, esos segundos, quizás pocos minutos, pero que para él fue una eternidad. Dicen que aquellos que pasan por una experiencia traumática, ven cómo toda su vida le pasa en un segundo por delante y se acuerdan de toda su vida, como una película le pasa por delante. Y algo parecido fue lo que experimentó Jonás. No vamos a ver el texto de acuerdo al orden con el que el libro de Jonás lo explica, sino que lo vamos a ver en el orden cronológico, tal y como ocurrió, ¿vale? Lo primero que ocurrió fue que a Jonás lo echaron al mar. Y dice Jonás en el versículo 3, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas
pasaron sobre mí. Lo primero que sintió Jonás después de mojarse fue que la corriente lo llevó fuera de la posible esperanza que le quedaba, que era agarrarse al barco. La corriente se lo llevó. Las olas le pasaron por encima. Después es verdad que el mar se calmó, pero durante un instante las olas le pasaron a Jonás por encima. Él intentó más o menos mantenerse a flote, pero duró poco tiempo antes de que se hundió. Fue en ese mismo momento que él reconoció el error que había cometido. Él había llegado demasiado lejos en su rebeldía. Pretendió huir de la presencia de Dios, pero Dios estaba allí con Jonás. Me echaste a lo profundo. No fueron los marineros los que echaron a Jonás por la borda, fue Dios quien echó a Jonás. Y Jonás recapacitó y has dicho, esto que me ha pasado por mi culpa y viene de ti. Tú eres el que me has echado. Yo quería huir de tu presencia, pero tú estás aquí conmigo. Reconoció que verdaderamente Dios estaba con él. En ese momento estaba disciplinándolo, estaba enseñándole una lección, aunque él no lo sabía. Probablemente en ese momento lo que pensaba es que hasta aquí llegamos. Dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Se sintió condenado por Dios. Se lo merecía, desechado soy delante de tus ojos. Entendió lo reprobable de su conducta. Su maldad había llegado delante de Dios de la misma manera que la maldad de Nínive había llegado delante de los ojos de Dios, como dice el versículo 1. Él no era mejor que los ninivitas. Su maldad había sido castigada igual que Dios había dicho, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás no era mejor que ellos. Él había pecado igual que ellos. Él se merecía ser castigado igual que ellos. ¿Recibiría la misericordia que Dios quería para ellos o no? Jonás no estaba seguro. La misericordia de Dios no es algo que merezcamos, como hemos estado diciendo. Es un favor inmerecido de Dios que no nos paga lo que merecemos. Mientras Jonás pensaba en eso, fueron instantes, segundos, pero sabemos que en situaciones muy traumáticas podemos pensar muy rápido y a veces el tiempo pasa muy lento. Y ahí estaba Jonás, pensando en esto, a punto de entrar en pánico cuando comenzó a hundirse. Y todos sabemos que cuando alguien tiene una experiencia parecida, no se le olvida ni un detalle. ¿Qué te pasó? Y te cuenta todos los detalles. Aquí Jonás cuenta lo que le pasó. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. O sea, él vio cómo se iba hundiendo, vio que había montañas por ahí hasta que pudo tener visión, hasta que todo se hizo oscuridad, pudo ver que se iba hundiendo. Dice, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. El profeta tocó fondo. Se hundió y vio que cada vez todo estaba más oscuro hasta que llegó al fondo del mar. Mientras tanto, él aguantaría la respiración probablemente, porque si no hubiera sido su final, es, digamos, el instinto de supervivencia. Aguantó para no tragar agua hasta que ya no pudo más y justo antes de inhalar el último aliento, que no hubiera sido de aire sino de agua, dice, cuando mi alma desfallecía, cuando ya no podía más, me acordé de Jehová. Dios, hermano, hizo que Jonás experimentara en sus propias carnes
lo que siente alguien que está perdido y que es culpable y que es necesitado de la misericordia de Dios y de la compasión de Dios. La misericordia está destinada a alguien que es y que vive en la miseria. Alguien que está en la miseria, desesperado, es alguien que puede acogerse a la misericordia de Dios por si acaso Él quiera tener misericordia. Dice, fue cuando mi alma desfallecía, ya no puedo más. En ese último aliento no lo gastó en respirar, sino en clamar al Señor. Fue cuando Jonás se acordó de que Dios estaba con él. Por primera vez, desde que huía de su presencia, se acordó de Jehová. Se acordó de lo que Dios había prometido a su pueblo. Hermano, la palabra de Dios debemos atesorarla en los buenos momentos para cuando vengan los malos momentos. Porque si no nos vamos a atorrullar y vamos a entrar en pánico. Jonás, como profeta de Dios, un hombre consagrado al servicio de Dios, tenía un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando vino ese momento de casi pánico, en su angustia, mientras su alma desfallecía, se acordó de la palabra. Acordarse de la palabra es acordarse del Dios de la palabra. Se acordó de Deuteronomio 4:30 probablemente, cuando dice el Señor, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, se está refiriendo a sus pecados, si en los últimos días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Jonás pensó en mi angustia, el Señor me ha prometido que no me va a dejar. Dios seguía estando ahí, hermano. Dios seguía siendo el mismo, porque Él no cambia, y menos mal que no cambie, ¿verdad? Sus misericordias, como hemos leído, son para siempre. Jonás le había fallado a Dios, pero en su angustia él clamó al Señor porque sabía que el Señor no le iba a fallar a él. Dios no es hombre para que mienta, decía la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Si Dios ha dicho que el que clamara en su angustia, Él no lo iba a dejar, tampoco lo iba a dejar a Él, a pesar de que se lo merecía. No te dejaré ni te desampararé. Si fuéramos infieles, dice la palabra también, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, Dios es fiel. Es parte de su naturaleza. Si Él ha prometido algo, lo va a cumplir. A pesar de que nosotros no cumplamos, Él va a cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es así. Él no puede negarse a sí mismo. Y ten cuidado, hermano, con fallarle a Dios, porque entonces casi que podemos decir que estás jugando con ventaja. Porque si tú fueres infiel, Él no puede dejar de ser fiel, porque Él es Dios y Él es así. Él no puede arrepentirse, igual que tú sí, de tus promesas y después no cumplirlas, pero el Señor no. Nosotros le fallamos muchas veces, pero Él nunca nos va a fallar, porque Él es un Dios fiel y misericordioso. Así que allí en la oscuridad del fondo del mar, en angustia, cuando su alma dice que ya no podía más, desfallecía, sintió que Dios estaba con él y eso le impidió entrar en pánico. También recordaría las palabras de David en el Salmo 23. Pensaría que David no estaba seguro ni era una persona agradecida y por eso escribió el Salmo, porque nada le faltará. David no escribió el Salmo 23
porque en delicados pastos me hará descansar, ni porque tuviera aguas de reposo donde el Señor le pastorearía, ni porque confortaría su alma, ni porque aderezaría o pondría mesa delante de él en presencia de sus angustiadores. No, lo más importante para David, y por eso escribió el Salmo 23, fue: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo más importante, hermano, es: tú estarás conmigo. Y se agarró a esa verdad. Se agarró a esa verdad y, lo más importante, se agarró al Señor. Y como pone ahí en la ilustración de la foto que Paco ha puesto, dice que en ese momento él clamó al Señor. Quizás no pudo hablar mucho en el fondo del mar, pero él levantó la mano seguramente y encontró la mano del Señor, sosteniéndolo, agarrándolo. Y pensó: me equivocaba al pensar que me habías abandonado. Desechado soy yo de los hombres delante de ti. Se equivocó. Dios es un Dios misericordioso. Y fue en ese momento que se arrepintió. Se arrepintió de haber llegado hasta tan lejos, y clamó al Señor, con la certeza de que Dios podía oírle allí abajo. Hermano, quizás puedas llegar muy abajo, quizás pueda tocar fondo en tu vida, unas veces porque la vida es dura y vivimos en un mundo de pecado donde pasan cosas que no nos van a gustar, y otras veces por nuestro propio pecado, por nuestra propia culpa, puede que toquemos fondo. Cuando llegue ese momento, ten la certeza de que Dios, donde estés, te puede oír y está pronto a socorrerte. El Señor dice en Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Jonás se agarró a la palabra y a sus promesas y clamó al Señor. Dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, el Seol es una referencia al sepulcro. Jonás se vio ya muerto, sepultado no en tierra sino en el mar. En el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó a ti, hasta ti, en tu santo templo. Pasó de centrarse en sí mismo y en lo que él pensaba, en centrarse en el Señor. ¿Veis? Ya no es yo, mí, lo que yo pienso. Es pensar en ti, en lo que tú eres. Fue lo que hizo Jesús muchas veces, hermano. El Señor, cada vez que estaba cansado, debilitado, él iba y oraba. Y si él era el Hijo de Dios, cuanto más nosotros. Y cuando él estuvo en angustia, mucho más que lo tuvo Jonás, porque sudó grandes gotas de sangre, él se fue a un lugar apartado y allí oró. Y veis el cambio de Jesús cuando terminó de orar en Getsemaní, cómo su alma fue fortalecida y pudo enfrentarse a la cruz con toda fuerza, ¿no? No fue la cruz la que le quitó la vida, fue él el que la entregó. Y esa oración le fortaleció en ese momento de angustia. El Salmo 51, escrito también por David, dice: misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu compasión, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Hermano, ¿cómo oramos? Oramos exigiendo nuestros derechos. Yo decreto, me parece vergonzoso, hermano, oír a supuestos cristianos de esa manera. Y podemos oírlo, en internet hay de todo, hermano, bueno y malo. Yo decreto no sé qué en una oración. ¿Tú quién eres para decretar? Por tu inmensa bondad, por tu misericordia, por tu compasión. Ten misericordia de mí.
Así es como ora alguien que reconoce su miseria y se acoge al Dios misericordioso. Ten misericordia de mi pecador, ¿recordáis? El publicano. Y muchas oraciones en los evangelios que comienza así, ten misericordia de mí. Fue en ese momento que dejó de huir y se volvió al Señor y a sus caminos que Jonás pasó de tocar fondo a ser restaurado por Dios. Hermanos, cuando nos exponemos las Escrituras es como el que tiene una herida. Si tú tienes una herida, lo primero que tienes es que sanar la herida, desinfectarla, para después ser curado y restaurado. La palabra de Dios tiene que ver con eso, con una herida que necesita sanidad, necesita ser curada, desinfectada, y ahí está la palabra. Pero guárdala en ese botiquín de tu alma para que cuando la necesites no tengas que ir a correr a buscarla, porque probablemente no tengas ni ganas de leer la palabra en ese momento. Sus promesas, a Agustín le gusta mucho decirlo, las promesas del Señor, acógete a sus promesas, apréndetelas de memoria. El pacto de Dios con Salomón, cuando él estaba dedicando el templo al Señor, que no era con Salomón, era con todo el pueblo de Dios. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Dice, ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Jonás dijo, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aunque estaba en el fondo, el Señor le oyó. Y incluso el que estaba en el templo orando, Dios no estaba en el templo. Dios no habita en casa hecha por manos de hombres, ¿recordáis? Si alguien busca mi rostro en este lugar, estaba hablando del templo, yo oiré ¿desde dónde? Desde los cielos. El Señor está en los cielos y es en cualquier lugar donde podemos orar y dirigirnos a su presencia. Fue así que Jonás buscó la presencia del Señor y claro que sí, que lo encontró. No tenía que ir muy lejos, tenía que ir únicamente al lugar donde estaba el Padre, allí esperando que su hijo volviese arrepentido y buscando su compañía. Nos recuerda mucho, ¿verdad?, la parábola del hijo pródigo. El padre, cuando su hijo se fue, se quedó allí en el camino mirando cómo él se iba y probablemente cada día salía al camino y miraba a ver si volvía. Y no fue hasta que vio a lo lejos a su hijo que él salió corriendo. Fue cuando el hijo decidió, iré a mi casa y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Fue cuando su hijo decidió volver a su casa, cuando su padre verdaderamente salió corriendo y le recibió con alegría, ¿no? ¿Cuántas veces, hermanos, sufrimos las consecuencias de dejar nuestra casa, dejar nuestro Padre, nuestra rebeldía y nos alejamos del Señor? Sin embargo, a pesar de que nosotros muchas veces despreciamos ese amor tan grande que el Señor tiene con nosotros, el Señor no puede dejar de amarnos. ¿Por qué? Porque como dice Él en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. El Padre al Hijo no le dijo, ¿qué es lo que has hecho? No le reprochó nada, solo entendió que era un hijo que venía arrepentido y humilde. Hazme como uno de tus jornaleros, es lo que quería el hijo. Sin embargo, el Padre le restituyó a su condición de hijo. Desechado soy delante de ti, delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Un hombre desesperado, angustiado, que volvió a recobrar fuerza y a tener esperanza. Tuvo la completa seguridad en ese momento de que no iba a morir.
que no iba a morir. Su mayor deseo era reconciliarse con Dios, volver a tener comunión con Dios, pedirle perdón a Dios, y ya lo había hecho. El hecho de clamar al Señor tenía que ver con un corazón arrepentido. Me levantaré, dice la parábola, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Sin embargo, cuando el hijo llegó no le dio ni tiempo de hablar con el padre lo recibió. Cuando le dijo: levántate y ve a Nínive, no fue. Ahora que estaba allí en el fondo, él se levantó, pero no para obedecer, sino primeramente para pedirle perdón a su padre, a quien le había fallado, y confesó su pecado. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Lo dice de una manera un poquito suave. Su pecado era que había seguido vanidades ilusorias. Es decir, se había dejado seguir por su orgullo. Había pensado que él era mejor que los demás, incluso que era mejor que Dios, más justo que Dios, porque Dios quería perdonar a un pueblo que no se lo merecía. Pero cuando llegó a pensar eso por orgullo, digamos que se desconectó del Dios misericordioso. Ahora que reconocía su pecado, volvería a conectarse con Dios y recibió, por tanto, su misericordia. Dios le enseñaba a Jonás, le estaba enseñando que él era compasivo, misericordioso, un Dios de amor, y que Jonás debía ser como Dios. No es Dios el que tenía que ser como Jonás, es Jonás el que tenía que aprender a ser como Dios. Por eso, hermanos, las series acerca del carácter de Dios. Es en el momento que entendemos cómo es Dios y que Dios quiere que seamos como Él, que podremos avanzar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Y Jonás, una vez que reconoce su mal camino, lo que hace es pedirle perdón a Dios. Yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Los sacrificios tenían que ver con, el pago por el pecado. El Señor dice en el Salmo 51, 15, bueno, el Señor, en este caso es David, Señor, dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Jonás, en cuanto tuviera ocasión, iba a ir al templo a ofrecer sacrificio por sus pecados, porque era lo que debía de hacer un judío piadoso. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros no tenemos ya que hacer eso. Ya no tenemos que ofrecer más sacrificio por nuestros pecados, porque esto lo hizo Cristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes que Cristo muriera había que ofrecer sacrificio por los pecados. ¿Qué harán los judíos ahora? Siempre me lo he planteado. Cuando no hay un templo donde ofrecer sacrificio por los pecados. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Qué harán? El Señor sigue esperando, hermano, lo mismo que nosotros, lo mismo de nosotros. No ya que presentemos sacrificios por el pecado, sino que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, y que lo hagamos con un espíritu contrito y humillado. El Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Un espíritu quebrantado es lo que tenemos que presentar delante de Dios y un corazón arrepentido en busca de su perdón para que seamos perdonados, acogiéndonos a la gracia de Dios por medio de Cristo. Y una vez que esto ya ha ocurrido, que nos hemos reconciliado con Dios,
hay algo más que debemos hacer. Pagaré lo que prometí. Pagaré lo que prometí. Para empezar desde cero tenemos que ir al punto de partida. El hijo tuvo que volver al lugar donde cometió la primera equivocación y su primera peor decisión, que fue pedirle al padre la herencia e irse de su casa. Para empezar de cero tenía que volver al lugar donde se equivocó. Y Jonás le dijo al Señor, pagaré lo que prometí. Tuvo un compromiso renovado con el Señor. Se acordó también de la palabra de Dios, lo que escribió Salomón, Eclesiastés 5:4, ¿verdad? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Es una insensatez prometer a Dios algo y no cumplirlo. Por lo tanto dice, cumple lo que prometes. Es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Lo mejor de todo es prometer y cumplir. Jonás se había comprometido con Dios en serle un siervo fiel que proclamara su palabra como profeta y no lo hizo. Ahora, una vez restaurado, le dice al Señor, cumpliré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová, acaba diciendo, lo entendió, hermano, lo entendió. No se trataba de lo que él pensara, no se trataba de a quién entendía él que Dios debía salvar, las salvaciones de Jehová. Por eso Jehová, Dios, decidió salvar a la tripulación del barco, por eso decidió salvar a los ninivitas por la predicación de Jonás, por eso decidió salvar al profeta en lo profundo del mar, en su angustia. Los marineros tenían razón. Él hace lo que quiere. Tú, Jehová, has hecho como has querido. No hay salvación fuera de la gracia de Dios. La salvación es de Jehová. Así que, una vez que él entendió eso, dice que el Señor mandó al pez que tragase a Jonás. Y cuando pasó 3 días y 3 noches, mandó de nuevo el Señor al pez que vomitara a Jonás en tierra. Lo había entendido. Ahora sí podía el dormilón dormir tranquilo. Dice el Salmo 4:8, dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Ahora sí podía dormir tranquilo. Ya no era el dormilón, ya era Jonás, el profeta, Paloma, hacía honor a su nombre. Y cuando llegó el momento, el Señor, Jonás le dijo al Señor, Señor, dame una segunda oportunidad, cumpliré lo que prometí. ¿Le has fallado al Señor en algún momento? ¿Estás ahora en ese proceso que quizás necesitas restauración? Clama al Señor. Reconoce tu pecado. Pídele perdón. Acógete a su gracia, a su misericordia. Y luego comprométete con Él. Cumple lo que prometiste. ¿Le daría al Señor una segunda oportunidad a Jonás de cumplir lo que prometió? Pues eso, si el Señor quiere, lo veremos el domingo que viene. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, compasivo, paciente, porque tu amor, Señor, es para siempre. Tu amor es eterno, tú eres un Dios fiel. Señor, gracias por todo lo que nos has dado sin merecérnoslo. Gracias por todo lo que no nos has dado mereciéndonoslo. Padre, ayúdanos a ser como tú, Señor, cada día, Padre, a acogernos, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, también a ser compasivo con los que nos rodean, tener paciencia con los que no son perfectos, como nosotros tampoco lo somos. Y cuántas veces, Señor, tú has tenido paciencia
con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque la salvación es tuya. Gracias, Señor, porque no depende de nuestra fidelidad, sino de que tú eres un Dios fiel. Gracias, Señor, que no depende de nuestros méritos, porque entonces ninguno, ¿quién sería salvo? Nadie, sino por tu fidelidad, por tu gracia, por tu amor. Somos lo que somos por la gracia tuya, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada día a aprender en tu palabra cómo eres tú para imitarte, Señor. Ayúdanos sobre todo a imitar el carácter de Cristo, que es el que hace que verdaderamente sepamos cómo eres tú. El que le ha visto a Él, te ha visto a ti, Señor. Ayúdanos a imitarle a Él y que el mundo vea por medio de nosotros cómo eres tú, Señor. Que seamos cada día más a tu imagen y semejanza, Señor, hasta el día en que seamos perfectos, Señor, en tu presencia. Gracias por tu palabra, ayúdanos a aplicarla en nuestra vida diaria y te rogamos, Señor, que nos bendiga el tiempo que estemos sin reunirnos hasta que el jueves nos vamos a reunir como iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Señor nos bendiga, hermanos. Amén.